Jorge Enrique Abello, gracias por estar en Los Protagonistas con toda la audiencia de Caracol Radio y todos nuestros seguidores a través de las redes digitales de Prisa. Qué bueno tenerlo en este programa. Gustavo, yo agradezco muchísimo la invitación y nada, muy contento de estar en este programa. Los protagonistas, bueno, ustedes los actores son los protagonistas. ¿Cuál fue su primer protagónico? Mi primer protagónico fue una serie que se escribió hace muchísimos años que se llamaba Caballos de Fuego. Ajá. Era una serie que dirigía Andrés Marroquín, que tiene una larga trayectoria en televisión. Y era la historia un poquito de Papá Jaramillo. Uh-huh. ¿No? Rescatando niños. Era un muchacho que recogía niños de las calles, se metía a las alcantarillas y los recogía para reformarlos, pero a través del contacto con ese mundo de la calle, de los niños, empezó a conocer el mundo del AMPA y el mundo del AMPA con que estaba ligado, con los grandes poderes y todo eso. Y era esa historia y era un tipo que tenía una marca zodiacal china, que era el caballo de fuego, que era el único capaz de combatir a la oscuridad, ¿no? Entonces ese fue mi primer protagónico. ¿Usted siempre quiso ser actor? No. ¿Qué quería hacer? Yo quería ser el Capitán Kirk, básicamente. ¿Quería ser el Capitán Kirk? ¿En serio? Sí, pero por supuesto, ¿cómo así? ¿De Star Trek? Sí, Star Trek, claro. No puedo creerlo. Pero por supuesto, piensa esto, era un tipo que estaba por el espacio, en una nave maravillosa, que la comandaba y que descubría otros mundos, otras dimensiones, otros seres, otro todo, y que iba más allá de la frontera de lo conocido, ¿no? Entonces, para mí eso era... O quería ser el hombre nuclear, ¿no? Lee Mayers. Steve Austin. La serie. Sí, o quería... siempre quería ser alguien que combatiera el mal, ¿no? Combatiera a los malos, ¿no? También quise, a una edad muy corta, pedí una máquina de escribir, como a los 7 años de Navidad. Me gustaba también escribir. Y realmente yo finqué mis estudios para ser director. Y he trabajado muchas veces de director, es algo que me gusta mucho, trabajar detrás de cámaras. Pero yo pertenezco a un oficio donde tú no escoges el oficio, sino el oficio te escoge a ti. Y la actuación no me ha soltado desde que me escogió. Usted no me lo va a creer, pero yo creo que usted tiene una cosa en común con el Capitán Kirk, que es este. Sí. Y no hablamos antes de hacer esta entrevista. ¿No le parece curioso que yo lo tenga en el bolsillo? Sí, porque yo sé que tu afición, pero no que lo tuvieras en el bolsillo. Bueno, le voy a explicar qué tiene usted en común con el Capitán Kirk. Este actor canadiense que se llama William Shatner, Sí. ha hecho muchas cosas en la vida, pero la gente lo sigue viendo como el Capitán Kirk. Sí. Y fue T.J. Hooker y estuvo en Boston Legal, pero la gente... Boston Legal, buenísimo. Buenísimo. ¿A usted lo ven mucho como Don Armando? ¿Su Don Armando es el Kirk de William Shatner? Poquito yo pensaría, ¿no? Yo pienso que cada vez que hago una serie, bueno, Claro. cada vez que hago una serie, los primeros 5 minutos están viendo a Don Armando y de ahí en adelante me empiezan a ver la propuesta que hice. Pero eso está bien, eso está bien. Yo, por ejemplo, hubo una serie que se llamaba ¿Dónde está Lisa? Donde copié el parado de William Shatner en Star Trek. Porque él se paraba, yo hacía un... Con los brazos atrás. No, él se paraba con esta pierna derecha y esta pierna caída hacia adelante, porque ese es el paso de un hombre que puede desenfundar en cualquier momento. Y yo hacía un inspector de policía antisecuestros, especializado en antiterrorismo, y la posición para disparar siempre es esta. Un pie adelante, el otro atrás. Y Qué siempre observador. la mano cerca de Nunca me he de la dado cuenta pistola. que Y él se paraba Shatner así, hacía eso. pero míralo, siempre está parado como si fuera a desenfundar. Pero es que es el Capitán Kirk. Claro.
Entonces, Es el rey de la montaña, de la galaxia, De la del galaxia. cuadrante alfa, por lo Del menos. cuadrante alfa, sí, exactamente. Entonces él siempre está así y yo copié separado porque siempre era una persona que estaba dispuesta, que no creía en nadie y que podía pensar que en cualquier momento le tocaba disparar. ¿Qué reloj es ese? Un Omega, Un Omega, el reloj de los astronautas. el reloj de los astronautas, pero por supuesto, claro que sí. Sí, el Omega es un reloj que siempre me ha gustado. Primero porque pues no se lo roban tanto como un Rolex, sí, porque se deprecia, el Rolex no. Y segundo porque tiene una maquinaria mejor que la de Rolex, Definitivamente. porque es más precisa análogamente. Bueno, es el reloj de los astronautas y de James Bond también. ¿Y por qué ese reloj de James Bond? Pues por el Seamaster que usa James Bond, ¿no? No, James Bond usó los siguientes Speedmaster es el de los astronautas. Y ha usado Seamaster. Sí, Seamaster es el de James Bond, De James pero Bond, por una sí. razón especial. A ver. James Bond usó Citizen, usó Casio Ajá. también, usó Rolex mucho tiempo. Sean Connery usaba Rolex. Y el Omega llega con Pierce Brosnan, Ah, muy bien. por una razón muy sencilla. Porque Omega es la marca oficial de la Armada inglesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos por precisión usaban Omegas. El famoso Seamaster. Y recordemos Interesante. que James Bond es un oficial de la Armada antes de ser Sí, James. el comandante Bond, le dicen. Comandante Bond, Y exactamente. hay algunas películas en que usa el uniforme. Y usa un uniforme. De la Armada. Roger Moore lo usa. Claro. Roger Moore lo usa en La espía que mamó. Sean Connery lo usa en Solo se vive dos veces. Pierce Brosnan lo usa en la primera, en Octopus. ¿Cuál es su Bond favorito? Lo que pasa es que nosotros dos crecimos con un Bond que amamos, que es Roger Moore. Roger Moore. Claro, por edad. Sí. Además tenía un humor maravilloso. Maravilloso. Sobre todo a la hora de matar. Claro, venía además de hacer dos tipos audaces. Sí. El Santo, absolutamente encantador. Con Tony Curtis. Con Tony dos tipos Curtis, audaces, ¿no? dos tipos audaces. ¡Wow! Tremenda serie. Y bueno, El Santo, que digamos, es uno de los íconos de la televisión de los 60s. Él venía de esa época, pero Roger Moore tiene una de las mejores películas, tiene dos películas que creo que son de las mejores de James Bond, que son La espía que mamó y The Man with the Golden Gun, el nombre de la pistola de oro, que es brutal. ¿Usted qué piensa cuando besa? En Lo que la pasa- actuación. Eso es terrible porque si yo te cuento qué pienso cuando beso, Sí. voy a dañar la sensación que uno tiene de Tranquilo. espectador. Tranquilo, aquí entre nos. Lo que ¿Qué pasa es que es un tema muy piensa? técnico. Cuando uno está besando a alguien, sí, primero hay haces de luz que están cortando la imagen para que uno entre y salga según los cues necesarios para que eso se vea bien. Ajá. Segundo, hay una serie de focos, es decir, de distancias focales que uno tiene que tener, porque si no entra, se ve borroso, o sale de profundidad de campo, se ve borroso, entonces tiene que estar Ahí. en el lugar correcto. Segundo, los besos normales, pues tú te espichas la nariz, te espichas una oreja, tiene que no, ser. te arrugas, sí, te pasan la mano, sí. Si yo hago un beso normal, con toda la presión de la cara y la pasión, pues voy a salir como con la nariz espichada, además tiene un timing. Qué complejo darse un Tiene- beso. Claro, tiene parlamentos y tiene clímax, esos momentos del beso, ¿no? La mirada, la llegada, las palabras que hay que decir. Es que decir, tienen que gran ser precisas. concentración. Pues yo estoy pensando en todas esas cosas porque Claro. si no, sí, y Sale además- mal. y además, claro, hay una indicación. Es como dar un beso, es lo mismo que matar a alguien en televisión, o lo mismo que hacer una gran escena de drama, o lo mismo que contar, de hacer un juego de tres en comedia. Es exactamente lo mismo. Tienes que lograr una técnica para que la imagen que está retratando eso, que lo está registrando, lo registre con la estética que debe lograrse para que el espectador tenga verosimilitud con respecto a lo que está viendo y le cause una emoción enorme y sienta que lo que está pasando es verdad. Yo por dentro estoy haciendo muchísimas cosas, además en coreografía con otra persona, para que eso se logre. Entonces no es un tema tan... Pequeño ballet. Es un pequeño ballet. Parece sencillísimo, no lo es. ¿A usted le ha pasado, como a otros actores, sobre todo en tiempos anteriores, que les dan un paraguaso en un supermercado, que una señora o un señor se acerca molesto
porque lo identifica usted con algo de un personaje que usted hizo y que no les gustó, Sí, que les pareció sí, el malo, por ejemplo. Hubo El villano. una serie que se llamaba Ana de Nadie, que yo salía a la calle y yo oía ¡Tarido! Cuando pasaban los carros por la calle. Sí. O me pasaban cosas como estas, ¿no? Yo estaba caminando con los perritos, porque los sacaba a hacer sus cosas. Y de pronto me encontraba con otro señor sacando sus perritos también y me decía, pero ¿por qué está contando todo? Nos está dejando en pelotos, ya no puedo ver el teléfono, no puedo ver teléfono en la mesita de noche, que mi esposa lo va a revisar. Está contando todos los secretos y yo no lo Traidor escribí. de la causa. Sí, yo no lo escribí. Pero las mujeres también se ponían furiosas, ¿no? Era ambiguo, porque se ponían furiosas como usted sí, como es, ¿no? Usted divino. Sí, es decir, siempre tenían el maltratador, sabes que el maltratador genera pasiones ambiguas, ¿no? Claro. Porque para que haya un maltratador tiene que haber alguien maltratado. Una víctima. Y es una relación. Para que haya un victimario tiene que haber una víctima. Claro. Hablando de eso, en otro sentido, este es un país repleto de actores del conflicto. Y los actores son queridos, respetados por la gente, seguidos por la gente, los artistas en general. En la pasada campaña que llevó al presidente Petro a Palacio y en esta, que está también muy virulenta, muchos actores tomaron partido públicamente, algo que no era muy común en Colombia. Y tal vez no era muy común porque siempre eran los liberales y los conservadores se habían repartido el poder. Esta era una situación nueva y muchos actores tal vez pensaron que era el momento de pronunciarse. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Cómo se la lleva con esos actores o esos artistas que lo hicieron? ¿Usted lo hizo? ¿Le parece bien o no? Mira, yo tengo, digamos, varios puntos de vista al respecto, varias posiciones. La primera es que mis amigos y mis compañeros son mis amigos y mis compañeros, independientemente de su pensamiento político, independientemente de su raza, independientemente de su religión. Para mí yo tengo una cosa y es que he admirado a muchos compañeros por su talento, por su sacrificio, por su cariño a este trabajo. Entonces trato de no verlos a través de los sesgos de sus pensamientos o sus ideologías. Sino por lo que son. Sino por lo que son, ¿no? Y además yo comparto eso con ellos. Hay gente que puso su opinión de manera pública, la expuso. Yo prefiero no hacerlo primero porque soy un demócrata. Para mí está bien que esté una persona de izquierda, una persona de derecha, una persona de centro, pero está bien que todo el mundo tenga voz, no que solo hay una voz. Entonces, digamos que, sin embargo, siento que es cuando tú expones demasiado quién eres, política, religiosa, ideológicamente, genera sesgos en los personajes que puedes hacer. Y yo no quiero eso, me interesa más que vean el personaje. Y no contaminarlo. Que a mí no contaminarlo lo que yo soy. Si prefiero ser un titiritero, oscuras, que estén viendo mi truco. No me gusta tanto. Entonces, siento que cuando un actor hace eso, se expone mucho su trabajo. Pone todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Exacto, y no es necesario. Tercero, siento que cuando tú combinas el arte con la política, se vuelve propaganda. Y un actor tiene que huir de eso, un artista tiene que huir de eso. Y tiene que huir, pero en mi perspectiva, en la perspectiva de otro puede que no. Sí, pero en mi perspectiva, yo siento que uno tiene que tratar de desentrañar qué hay detrás de las ideologías, de las personas, de las posiciones, de la sociedad, de lo que somos, de nuestra psicología. Hay que desentrañarlo. Entonces, si yo me pongo un lente de un solo color para desentrañar eso, es muy posible que vea muy poco. ¿Sí? Y mi función como artista es desentrañar la vida, ponerla sobre una mesa y que la conversemos. Una conversación entre... Así como estamos hoy. Exactamente como estamos hoy, entre quien propone y quien escucha. ¿A usted le preocupa Colombia? Muchísimo. ¿Qué de lo que vivimos o nos pasa? Porque usted tiene 3 hijos, creo. Sí. 3 hijos. Y los que somos padres nos preocupamos muchísimo. Un poquito más. Sí, mira,
hay algo, Gustavo, que me preocupa muchísimo de Colombia y es la democracia. La democracia es un bien común demasiado importante, porque es la posibilidad que tú puedas hablar, que yo pueda hablar, o que cualquier persona pueda hablar. Cuando yo le quito esa posibilidad a algún sector del país, pongo en peligro el país. Lo pongo en un grave peligro, ¿no? Como dijo Breck algún día, ¿no? Hoy vinieron por los judíos y no hice nada, hoy vinieron por no sé quién, no hice nada, hoy vinieron por mí. Por mí. Sí, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Me preocupa muchísimo pensar que esa famosa analogía que existe de que si yo llego a mi casa y encuentro a mi mujer con un amante en el sofá, para solucionar el problema vendo el sofá. Piensa esa analogía con las instituciones. Entonces voy a romper las instituciones, voy a desacreditarlas, voy a ponerlas, forzarlas para que lleguen a su... O sea, voy a socavar a su grado la de incompetencia. institucionalidad, Sí, a su grado de incluida la incompetencia. Constitución. Claro, gravísimo. Voy a socavar las instituciones para que de alguna manera lleguen a su punto de quiebre y de tal manera decir que son ineficientes. Eso me preocupa muchísimo, porque lo que es ineficiente son los hombres, no las instituciones. La independencia de los poderes en este país me parece que tiene que ser muy respetada, porque es lo que nos permite ser libres, es decir, andar hacia donde podemos andar. Que son imperfectas, sí, que hay que mejorarlas, sí, que hay que poner a la gente idónea, sí, que tenemos que votar mejor, sí, pero me parece que hay que respetarlas. Y por cierto, me preocupa no respetar la Constitución, porque cuando no respetas la Constitución no respetas la ley, no respetas la carta de acuerdo con que nos hemos sentado para que esta sea una sociedad mejor. No hay que cambiarla, hay que promocionarla, llevarla donde tiene que ser, hacer que la ley se cumpla con la Constitución. Entonces, cuando tú eres demócrata, pues eres un constitucionalista de alguna manera, ¿no? Y me parece que en esta campaña y desde un tiempo atrás se ha forzado mucho las cosas para que, digamos, los órganos que nos mantienen independientes, libres, que nos mantienen además productivos, que nos mantienen socialmente diversos, se rompan. Y eso me tiene muy preocupado. Por supuesto, estamos hablando de política, pero de lo que toca en la política. Hablar de política no es de por quién va a votar usted o quién le gusta o no le gusta como candidato. La política es la organización del Estado y veo que tiene una preocupación de lo que podría pasar. Sí. Grande. Grande. Muy grande, claro. Sí. Yo quiero que sigamos siendo un país democrático. Quiero que todo el mundo tenga la libertad de producir lo que quiera. Quiero que haya libre mercado. Quiero que en la medida en que haya independencia y libertad para las personas, nos entendamos mejor, que nos reconozcamos mejor. No importa quién esté. Lo que importa es que podamos, esa sociedad maravillosa que está en los llanos orientales, que está en la costa atlántica, en la costa pacífica, que está en el centro, en los Santanderes, que está en el Amazonas, que está en tantos lugares, en las 3 cordilleras que tenemos, que es tan diversa, con tantas raíces culturales tan diferentes, con tantas razas, con tantas etnias y lenguas maravillosas, pueda vibrar unida para que este sea un país mejor y no lo que está pasando hace muchos años, que estamos divididos luchando los unos contra los otros. Eso simplemente nos tiene detenidos en un purgatorio. Me duele. ¿Lo ha intentado alguna vez para que se meta a la política? Sí, varias veces. ¿Qué le han ofrecido? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le No, pusieron sobre la mesa? me han ofrecido muchas cosas que hasta me da pena decir, pero... ¿Pero Congreso? ¿Sí? Ajá. ¿Quién le ofreció? No, nunca lo diré. No. Pero Lo pensó, estoy viendo. No, yo El precedente de actores en la política en Colombia no ha sido bueno. No ha sido el mejor. No ha sido bueno. Con y yo el creo respeto que me zapa- merecen. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Realmente, zapatero a tus zapatos. Yo pues me interesa la política porque pues siento que en este momento estamos muy comprometidos, pero me interesa más bien ver qué hay detrás de esos grandes hombres. Sí, fíjate por ejemplo esto, Gustavo. A ver. Uno comprende a un candidato como Iván Cepeda cuando ve su historia yendo para la universidad y se encuentra con el coche de su padre, con él muerto por sicarios. Y lo entrevistan en televisión y uno dice, Dios mío,
¿Yo qué haría en el lugar de Iván Cepeda? ¿No? Tendría ¿Será que mucho me dolor. descompongo en ese momento? Él fue muy, No, fue muy, impresionante. muy dueño de sus Pero sentimientos, mira el dolor ¿no? que eso genera. Pero qué paradójico. Es el mismo dolor de Álvaro Uribe. Que su papá los mata en la FARC. Mira esto. Mira esto. Es el mismo dolor de Paloma. Que su mejor amigo, su senador de hombro a hombro, Miguel Uribe, lo matan hace unos meses atrás. Es el mismo dolor de tantos seres humanos de este país que siguen gobernados por la herida. Eso es muy grave. Por el rencor, por la revancha, por la venganza. La herida, por la herida. La herida es algo terrible. Es decir, manejar un El país dolor. desde la herida es algo terrible, porque es que, imagínate tener una herida No deja abierta gobernar. y relacionarte a través solo de la herida. Eso no nos está haciendo bien. Eso no nos está Y haciendo nos bien. volvimos expertos en pasar cuentas de cobro permanentemente. Pues nos volvimos víctimas y victimarios. Usted tiene la culpa de esto, el otro tiene la culpa de esto, y nos volvimos grandes odiadores de nuestros propios hermanos. Eso no puede ser. Somos un país maravilloso, somos un país muy grande, somos un país que debemos, para progresar, estar unidos. Pero no vamos a progresar unidos si seguimos hablando y gobernando desde la herida. Hablando de eso, ¿su primer libro no fue sobre el dolor? Sí, es muy importante porque es que... Luego lo tengo por aquí. Sí. es cómo gestionar un duelo. Y yo creo que... Bueno, tengo el primero y el segundo. Está muy bien. Me honra estar en tu biblioteca, querido capitán. Sí, porque nosotros no hemos sabido cómo gestionar el dolor de la pérdida. Y solo lo estamos gestionando a través de la reacción, de ser reactivos. De la venganza, del corazón de piedra. Hay una cosa muy bonita que está en uno de los libros de la Biblia que más me gusta, que es Apóstoles, que dice, Dios prefiere a un hombre malo que a un hombre con el corazón de piedra. El malo puede cambiar. Claro, es que El del corazón de piedra es inmodificable. Es terrible, es terrible. Entonces la cadena de violencia que hemos tenido hace muchísimo tiempo pues nos lleva a lugares donde finalmente el dolor no lo estamos gestionando y mucho menos el duelo. Si yo leyera este libro, si uno de nuestros oyentes y las personas que nos siguen y esta charla con Jorge Enrique Abello, leyera este libro de la despedida, ¿qué aprendería? ¿A manejar el dolor, a soportarlo, a conllevarlo? ¿A qué? Todas las tres, pero también aprendería algo que tenemos que aprender todos los colombianos para poder seguir adelante. Y es a seguir la vida pese a nuestros muertos. Dolorosísimo. Dolorosísimo. Pero no podemos seguir viviendo la vida con nuestros muertos a cuestas porque tenemos que transformar la vida para los que están vivos aquí. Ad astra per aspera. En medio de las dificultades, pero siempre hacia las estrellas. Sí, puede ser, ¿verdad? Tiene que ser. Finalmente, en este segundo libro que tienes acá, que es Saturno Tropical, yo planteo algo que me parece fundamental y lo planteo... Este sí es novela. Este sí es novela, literatura pura, el otro es una conversación, ensayo sobre el duelo. Pero en Saturno Tropical planteo algo que es un cambio de denominación. A ver, ¿cómo así? Principio, nacer. Final, morir. En la mitad, vida. Pero hay una gran contradicción, porque en el momento que naces comienzas a morir. Luego no viniste a morir. Digo, no viniste a vivir, viniste a morir. A morir. A un proceso Eso de morir, imparable de muerte. imparable de muerte, a eso viniste. Y se muere para una nueva vida. Porque ¿de dónde vienes? De vivir, por eso moriste. Pero el vivir no lo tienes registrado atrás. Cuando usted se muera, ¿a dónde va a ir? Pues los budistas dicen que para saber eso, lo primero que hay que aprender en la vida para vivir bien es aprender a morir. Y eso no lo estamos haciendo. Porque además pensamos que todo termina cuando morimos. Y es posible que no. Es posible que no. Pues hay muchos indicios que no. Entre ellos la fe. Pero hay muchos indicios que no. Lo que pasa es que la fe, desde el punto de vista científico, materialista, positivista, pues no es comprobable. ¿Usted en qué cree?
Yo, te soy sincero, Sí. yo creo en lo que no se ve, creo en lo invisible, creo en lo que no es material, creo en que mi percepción es muy pequeña para poder ver lo que tengo que ver. Por eso he venido a morir y esa es mi experiencia de vida. ¿Está convencido de que existe una gran posibilidad de que haya algo después Mira, de antes todo de esto? 1930 había una cantidad de huecos negros en el espacio que pensábamos que era espacio vacío hasta que se inventaron los rayos gamma, o se descubrieron más bien los rayos gamma, y Está pudimos lleno de ver, unas masas, de unas y pudimos materia, la ver que materia. había estrellas que su luz todavía no estaba llegando, pero que las podíamos ver. Sí. Hay una cantidad de cosas que el hombre ha Incluso estado vemos algunas que ya no existen. todo el tiempo estamos viendo estrellas que no existen. Y los que están en el otro lado están viendo quizás la crucifixión de Cristo desde el otro lado porque es la imagen que está llegando. Entonces, hombre, el mundo es muy ilusorio a través de la percepción. Piensa que el cerebro es un órgano que está encerrado en una unidad sellada completamente a oscuras y que tiene dos pequeños periscopios que leen las ondas que produce la luz y que las interpretan a su manera para que el cerebro se pueda mover y defender y alimentarse y sobrevivir. Y con eso hemos causado lo que se llama un acuerdo social para poder tener lenguaje. Pero eso no significa que sea la verdad. Es la verdad por ahora. Por ahora. Claro. ¿Este Saturno tiene que ver algo con música? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Con Mahler. ¿Quién es Mahler en su vida? Todo. Lo oigo desde hace muchos años, desde toda mi vida, desde mi adolescencia. Mahler me ha salvado, Mahler me ha matado, me ha resucitado, Mahler me ha enseñado. ¿Cómo era la fe de Mahler? Yo te contaba, Mahler era un músico que es, digamos, el clímax de la música sinfónica, que era judío. Mahler, Gustav Mahler, para entender la música sacra, se convierte al catolicismo y después de la muerte de una de sus hijas, se convierte en el budismo para entender la muerte. Increíble. Es increíble, pero adicionalmente Mahler es un hombre que busca la espiritualidad a través de la belleza. Eso es demasiado importante. Y es demasiado importante ya que estamos hablando de país. Hemos olvidado que cualquier debate o discusión debe estar fundamentado en la búsqueda de la belleza y no de la destrucción del otro. Porque nos vemos como enemigos, como contradictores. Eso no puedes, no, yo puedo ser contradictor tuyo, pero eso no significa que seas mi enemigo. Mis compañeros que piensan diferente a mí no son mis enemigos. Son mis amigos, son mis compañeros que quiero, son personas que tienen un punto de vista distinto al mío. A veces, aunque me cueste trabajo. Y a veces, aunque yo les cueste trabajo a ellos. No importa. En un escenario estamos iguales. Yo lo oigo hablar, lo siento muy cachaco. Arturo Abella era muy cachaco, el gran periodista. Pero Abello no es un apellido cachaco. No. Usted tiene Una fuente de alta fidelidad me cuenta. Arturo Abella, claro. ¿Usted tiene padre costeño? No. No. Mis ancestros efectivamente son de la costa atlántica, Santa Marta, Barranquilla. Después bajaron por Monpós, Tierra de Dios, donde se acuesta uno y amanecen dos. Y después terminaron en Bogotá. Y mi abuelo era un señor bogotano muy prestante de la Bolsa de Valores. Sí, muy cachaco. Y lo llaman mucho por papeles de cachaco. Bueno, soy de acá. Y es bueno ser de acá. Es bonito Es ser bueno bogotano. ser Yo bogotano. no soy bogotano, pero la paso muy bien aquí. ¿De dónde? Yo soy de Medellín, pero hablo como los bogotanos. Vivo aquí hace 40 años o 50, no sé cuántos. Pues la verdad, yo nunca me he preguntado si soy bogotano o no. Pues seguramente por mi acento pues, es evidente que soy bogotano, pero yo no me siento bogotano. No. Yo me siento... O sea, usted no interpreta ese papel.
No. de ser bogotano como en los clichés de lo que significa ser bogotano, que creo que está en extinción. O sea, ¿dónde Sí, había yo creo que bogotanos? está en extinción realmente. Bogotá es hoy una ciudad que es de todo Colombia. Aquí está todo el mundo mezclado. Eso es bonito. ¿Cuál es su película favorita? Escoja una. Todos los días tengo una película favorita. A mí me gusta mucho ver pelis. ¿Qué te puedo decir? Después de 13 años de relación con mi esposa, la pude convencer de que viera Ben-Hur conmigo. Y la vimos antenoche. Sí, es el mejor guión de la historia del Muy cine. linda. Y la escena linda. en que le dan agua a Jesús No, y él no, no, mira. no, maestro. O sea, es una cosa. Es divina porque además es una historia espectacular porque el verdadero protagonista no es Ben-Hur, es Jesucristo. Es Y Jesucristo. sale 3 veces. Es 4. correcto. Sale muy poquito. Y sale por segunditos y nunca le ves la Y cara. nunca le veo la cara. Sí, esa es la verdadera historia de Jesucristo contada a través de Yuda Ben-Hur, del hijo de Ur, de Yuda, el hijo de Ur, ¿no? Y por otro lado, es la historia de un hombre que se le convierte el corazón de piedra, que solo piensa en la venganza. Estamos hablando de la de Charlton Heston, ¿no? Porque Charlton Heston, hay unas sí. más viejas. Y Sí. una más reciente, Hay que una- no hay fue una muy muy buena. vieja. Y una que fue más Una, pasable, de la hace Charlton 3 Heston años. Y una... Ay, pero la Charlton Heston. No, por Dios. Entonces es muy difícil, pero sí, es maravillosa, pero yo tengo películas que amo muchísimo, que sigo viendo muchas veces al año. Por ejemplo, para mí Blade Runner es una película que sigo viendo. Déjeme cada ver vez sus que puedo. ojos. A ver Sí, si es será- un replicante. sí, es un replicante. Es posible que sea un Es replicante. posible que sea. Posible que sea un replicante. Posible que sea. ¿No le gusta 2001, ya que le gusta tanto el espacio? 2001 está en mi top 1. 2001 es Kubrick realmente. Naranja Mecánica, Shining y 2001. Kubrick es demasiado grande, está en otro nivel, está en otro lugar. Sin embargo, yo había llegado a través de los años a la conclusión de 2001 y hace poco vi una entrevista a Kubrick donde está tratando de decir cuál es el final, qué fue lo que aprendió con el final. Y el libro termina distinto a la película. Porque el libro es un guión Claro. con Arthur C. Clarke y, Sí, y él, y Kubrick. pero el libro termina distinto y está mejor explicado porque es más complejo entenderlo en la película. Yo pensé que la inteligencia además, yo pensé, porque el escritor se muere hace unos, que en 2016, Él algo vivía en así. Ceilán, creo. Sí. Sri Lanka. Y él dice, me muero y no le pegué a la inteligencia artificial, no lo logré. ¿Qué tal que hubiera llegado hasta acá y se hubiera dado cuenta de lo que está pasando en este momento? Y yo siempre pensé que la inteligencia artificial, es decir, HAL 9000, lo había engañado y lo había metido en un proceso religioso a través de una HAL, alucinación. Sí. las letras que siguen de IBM. Exactamente. Era la forma de hablar de IBM sin Exactamente. decirlo, ¿no? Exactamente. Y yo pensé que había puesto al protagonista, al astronauta, en una alucinación, en un nudo, todo el tiempo. Pero lo que dice Kubrick, no. Lo que dice Kubrick es una locura. Dice que llegaron a un lugar donde había unos seres informes. Alerta de spoiler. Cuidado. Pero eso no está en la película. Eso es lo que pensó Kubrick. Ajá. Que habían tomado el mando de ese astronauta y lo habían puesto en un zoológico, ¿no? Posible, según quién era. Voy a poner el libro como el monolito. El monolito. Ahí está. Bueno, Kubrick, pero también sigo, por ejemplo, a un tipo como Ridley Scott, por ejemplo, para mí Los Duelistas. Los duelistas, maravillosa Los Duelistas, película. sí, un película no muy ¿Qué, bravo. qué Bergman, ¿qué papel sí, le hubiera sí, gustado hacer usted que vio en el cine de alguien y que lo conmovió profundamente y usted dice, hubiera soñado con hacer algo así? Más que la película, el papel, la interpretación de alguien, hombre o mujer, que usted diga, ¿cómo me hubiera gustado Me haber gustaba hecho eso? hacer muchísimo Travis, el de Taxi Driver. ¿Robert De Niro? Me hubiera gustado hacer el de Cape Fear, Robert De Niro en Cape Fear, o Robert De Niro en La Misión. O, ¿te acuerdas de Waterloo? Sí, claro. ¿Cómo se llama ese actor? George, bueno, se me olvidó ahorita. Los grandes actores del Actor Studio. Sí, ese Napoleón que hace ese tipo. Bueno, me hubiera gustado hacerlo, pero hacer el Napoleón como lo hizo él. Como lo hizo él, claro, esa es la idea. Esa es la idea. Sí, me hubiera gustado hacer mucho Doctor Who en televisión. Viajar por el tiempo, por los mundos. Pero por supuesto. Usted pasa gran parte de su existencia racional afuera. O sea, Eso dice mi esposa. ¿cierto?
Sí, mi pobre esposa siempre pregunta, ¿estás ahí? Sí, sí, me pasa algo parecido. Sí, yo no. Y hago caras también, además. Sí, claro. Yo realmente, Estás pensando, me dicen. gran parte de mi vida no he estado aquí. Hay mucha gente que sí está aquí pensando en su futuro, que quisieran, por ejemplo, ser actores. Y nos están oyendo, y nos están viendo. Aconsejar es delicado, a veces insoportable. Pero ¿qué les diría? ¿Qué palabra tendría para personas jóvenes que quieran seguir el camino de la actuación? ¿Qué les diría? Hoy en día existen una serie de posibilidades enormes a través de la democratización de los medios masivos de comunicación y de la tecnología para que tú puedas ser actor. Al alcance de uno, claro. Alcance, Sin los costos de antes. Sin los costos de antes. Para que tú puedas ser actor. Pero hay que recordar una cosa muy importante de ser actor. Actor es el que hace. Es el que hace. ¿Estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a jugar? ¿Estás dispuesto a ponerte en las botas de otro y andarlas? Porque si estás dispuesto a eso, te espera un camino maravilloso. Maravilloso. Algo que yo no puedo escribir con el alma. Algo divino. Y vas a tener que ser divino, pero también va a ser un camino muy, muy valiente. Porque el camino del actor es el camino, todo el mundo piensa que es el camino del éxito y el reconocimiento, y es el camino del rechazo. Tienen que rechazarte muchas veces, hasta que un día, por algo que sucedió que no sé qué es, no te rechazan, te llevan al diamante de bateo y bateas un cuadrangular. Y pueden pasar muchos años hasta que eso vuelva a suceder. Esa es la vida de un actor. Pero mientras tanto, hay que estar como los samuráis, puliéndose, siempre dispuestos a la batalla, siempre dispuestos a sacar la espada, afilados, perfectos, donde debe ser. Es un camino maravilloso. Capitán Kirk, muchas gracias por estar en Los Protagonistas. Muchas gracias a ti. Don Armando, adiós. Nos vemos pronto Hasta pronto. en un mejor país. Dios quiere.